Hasta luego. Hasta luego, chicas. Bueno, ¿me ven en pantalla bien todos? Ahora me tienen que decir si ven el pizarrón bien. Hay dos pizarrones. Uno blanco, que se me suele caer por la cabeza, cada 2 por 3. Uno negro, de tiza. ¿Los ven a los dos? Sí, por ahí el negro no está tan centrado, profe, no se ve el margen izquierdo, por ahí no se ve. Bueno. Porque depende si yo donde los tengo puesta la cámara, a veces se ve bien, a veces no tanto. Vamos a eliminar de otra forma. Ahí se ve bien para mí, sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es iniciar el estudio de cosas que se dibujan en el plano. ¿Qué son las cosas que se dibujan en el plano y que nos importan a nosotros? Son puntos del plano, rectas, circunferencias y parábolas. Esos son los 3 tipos de geométricos que se pueden dibujar a partir de puntos que se dibujan en el plano. Ahora, lo que nos va a importar es encontrar lo que llamamos ecuación de una recta, ecuación de una circunferencia, ecuación de una parábola. Para eso lo que vamos a usar son un sistema de referencia, que son los que se llaman ejes coordenados cartesianos, y dibujamos para ello un eje horizontal que se acostumbra a llamar eje X, un eje vertical que lo corta a 90 grados, que se acostumbra a llamar eje Y. Y se cortan en un punto que se va a llamar O. ¿Por qué O? Porque viene de origen del sistema de coordenadas cartesiano ortogonal. Una cosa así es un sistema de coordenadas ortogonal. Entonces, un sistema de coordenadas ortogonal es dibujar dos rectas que se cortan a 90 grados. Este ángulo teóricamente es de 90 grados. Esto es un ángulo de 90. Y lo que vamos a hacer es graduar cada una de las rectas. ¿Qué quiere decir graduar cada una de las rectas? Ponemos un puntito sobre uno de los ejes. Supongamos que pongo acá un punto. Digo que acá va a estar ese punto, es la representación del número 1. Puedo poner otro punto que esté a la misma distancia de O al 1. Voy a decir que es el 2. Después voy a poner el 3. Para el otro lado del eje Y va a estar menos 1, menos 2, menos 3. Y yo estoy marcando números enteros. Hacia arriba del eje X van a estar el 1 sobre el eje Y, el 2, el 3, el 4. Para abajo estará menos 1, menos 2, menos 3, etc. Esto sigue para acá y para arriba, obviamente. Entre medio de esos números enteros hay marcas que representan a los números fraccionarios o número y también a los números reales. Bueno, chicos, ¿en qué andan?
Bueno, yo le voy a hacer un comentario y cada uno sabe cómo lo... Ustedes vinieron a la universidad porque son unos privilegiados y están usando recursos públicos. Porque a mí me pagan un sueldo y a las chicas también le pagan un sueldo. Y los recursos son limitados. Entonces, son personas grandes. Seguro que todos ustedes tienen más de 16 años. Por lo cual, ustedes votan en este país o en cualquier otro. O sea que ustedes son ciudadanos igual que yo. Por lo cual, si ustedes no quieren venir a estudiar, no estudien. Si quieren venir a estudiar, son totalmente bienvenidos. Lo que quiero decir es que no hinchen en el chat escribiendo estupideces. Porque distraen a alguno que viene acá a estudiar. Yo como estoy escribiendo en el pizarrón, no veo el chat. Lo que tienen que ser conscientes de que así como yo soy docente, ustedes son estudiantes. Y el ser estudiante es una gran responsabilidad. Es la única manera de que el país salga adelante cuando la gente esté instruida. Si la gente no está instruida, el país se va a ir al diablo. Entonces, si quieren ser estudiantes, estudien. Yo si quiero ser docente, tengo que enseñar. ¿Está claro? Y yo soy muy divertida, pero no me gusta que ustedes vengan a perder el tiempo y menos me gusta que le hagan perder el tiempo a aquellos chicos que están haciendo un sacrificio para estudiar. Piensen que las clases estas que no son presenciales es mucho gasto para toda la familia. Es decir, ustedes están gastando electricidad, conexión, datos, etcétera, etcétera, para poder estar presentes en una clase virtual. Gastan más que si la clase fuera presencial. O sea que seamos responsables de la actitud que estamos asumiendo. ¿Se entiende? Yo no me enojo para nada, sino que simplemente le llamo la atención a aquellos que vienen a jorobar. Y les repito, a mí no me joroba, porque como yo no puedo mirar el chat, no me distrae. Pero lo que no quiero es que distraigan a sus compañeros. Porque algo que aparece en el chat, uno instintivamente intenta mirar qué dice. Y si están diciendo una cosa que es un chiste, para chistes tenemos el recreo. Si quieren, dejamos después la clase abierta durante el recreo y ustedes se matan a chistes. A mí no me molesta eso. Pero sean responsables, chicos. Yo, como les digo, no me voy a enojar ni voy a mirar quién escribe chats diciendo cosas que no están bien. ¿Está bien? ¿Entendido? Tienen la libertad de abrir el micrófono y si algo no entienden, me dicen, señora, no entendí, puede repetir, etcétera, etcétera. El micrófono no está anulado por mí. O sea que ustedes pueden abrirlo para hacerme alguna consulta. No hay ningún inconveniente. Bueno, entonces, ¿se entendió lo que es un sistema de ejes coordenados? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sirve esto? Un sistema de ejes coordenados sirve para ponerle la dirección a los puntos del plano. ¿Qué quiere decir con la dirección? Si yo quiero escribir un punto que esté por acá, supongamos que ese punto se llama A, ese punto lo proyecto sobre el eje X y va a tocar algún lugar. Este valor lo voy a llamar la X de A. Lo proyecto sobre el eje Y lo voy a llamar la Y de A. En realidad la X de A es lo que llamamos la abscisa. ¿Y qué es abscisa? Es un número real. Y la I de A, ¿qué cosa es?
es lo que llamamos la ordenada, y también la ordenada es un número real. Entonces, ¿por qué? Y bueno, porque el eje X está lleno de números. Cada punto que está sobre la recta se corresponde con un número real, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, cuando proyectamos el punto, lo aplastamos sobre el eje X, eso sería proyectarlo, me va a dar un valor que es la abscisa de A, y si lo proyecto contra el eje Y, me va a dar un valor que es la ordenada de A. Entonces, por ejemplo, podría ser que este valor pareciera que vale 4 y este valor pareciera que vale 5. Entonces, si eso es así, A es el punto 4, 5. Fíjense que en este caso, el punto tiene abscisa positiva y ordenada positiva. Entonces, todos los puntos que están en este cuadrado imaginario que se obtiene entre el eje Y y el eje X, ambos positivos, se llama primer cuadrante. Este se llama segundo cuadrante. Todo este rectángulo se llama segundo cuadrante, este se llama tercer cuadrante y este se llama cuarto cuadrante. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algunas representaciones de puntos en el plano. Vamos a empezar por lo más fácil. Entonces, supongamos que tenemos A, el menos 3, 2, B, otro punto, 1, 0, un punto C, menos 2, 1, un punto D, 0, menos 7. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Un sistema de ejes. Marqué un eje X, marqué un eje Y. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que graduar las rectas. Supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, bueno, sería más bajo, 3, 4, 5, para abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Bueno, y ahora vamos a dibujar esos puntitos. Entonces, el punto A tiene abscisa 1 y ordenada, el A tiene abscisa menos 3 y ordenada 2. Entonces venimos acá tenemos menos 3, subo. ¿Por qué voy a subir? Porque la ordenada es positiva. ¿Subo cuánto? En 2. Entonces acá tenemos el punto A. Menos 3, 2. El punto B es 1, 0. O sea que B está acá. Fíjense que B no está en ningún cuadrante porque B está sobre el eje. Los ejes son las fronteras de los cuadrantes. Entonces B no pertenece a ningún cuadrante, pertenece al eje X. El punto C, que es menos 2, 1, menos 2, 1, por acá está el C, y el D es 0, menos 7. 0 para X, menos 7 para Y, acá está el D. Entonces, yo ahora les pido que ustedes me den, el que quiera, abre el micrófono y que... Ahí, profe, muy bien, no llego a ver el margen izquierdo. ¿El margen izquierdo de no, quién? del pizarrón, ahí un poquitito más a la izquierda.
a su derecha, digamos. Ahí sí se ve la. ¿Se ve bien? Bueno, ahora les pido lo siguiente. Quiero que me digan en qué cuadrante están los puntos A y C. En el cuadrante 2. Cuadrante 2. En el cuadrante 2. Bueno, quiero que alguno me diga un punto que esté en el primer cuadrante. Un punto H que esté en el primer cuadrante. Hola, Podría ¿me escuchan? ser el Un punto 2-2, que está ¿no? en el primer cuadrante. El 2-2. El 2-2, por ejemplo. Muy bien. Hola, Entonces, perdón, ¿se me escucha? tengo que marcar 2 y 2. Acá estaría H. ¿Está bien? Un punto que esté en el tercer cuadrante. ¿Quién me cae un punto que esté en el tercer cuadrante? O, si no tiene, lo puede escribir. Muy Menos bien. 2, menos 2 quizás. 2 menos 1. Tercer cuadrante. Tercer cuadrante es acá. ¿Qué me dice alguno? Yo miro. Menos 3 y menos 3. Menos 2, menos 3, muy bien. Menos 2, menos 2. Menos 4, menos 5. Perfecto. ¿No? Entonces, menos 2, menos 2. Supongamos que se llama M. Otro me cantaron menos 4, menos 5. Acá tenemos un punto T. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el punto W menos 1/2, 3/4. ¿Dónde está? En el cuarto cuadrante. Cuadrante punto. 2. Menos 1/2, 3/4. ¿En qué cuadrante está? En el cuarto. El segundo, Menos- ¿no es? Cuadrante 2, sí, justamente. Menos 1/2 es el valor de X y 3/4 el valor de Y. O sea que tiene abscisa negativa, ordenada positiva. Segundo cuadrante. Segundo. Segundo, ahora sí, menos 1/2, pensemos que es acá, 3/4 es 1/4 menos que 1, ¿no? O sea que va a ser un puntito por acá. Por acá estará el W. ¿Sí? Porque es menos 1/2, es decir, la mitad de menos 1, acá estará menos 1/2, y tengo que subir hasta 1/4 menos que 1, ¿no? Porque 3/4 le falta 1/4 para llegar a 1 litro, ¿no? 3/4 de cerveza lo saben, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Cerveza sí, el número 3/4 le resulta más difícil. Bueno, ¿en qué cuadrante está, por ejemplo, J, que sea 1 menos 3, En el cuarto cuadrante. cuarto cuadrante. Cuadrante. 1 menos 3. 1 para la X menos 3 para la Y. Acá estará J. ¿De acuerdo? Yo estoy poniendo coordenadas enteras porque es más fácil de dibujar. Nada más que por eso. Lo importante es que intenten entender el asunto de los signos, ¿no? En el primer cuadrante, tanto ordenada como abscisa son positivas. Segundo cuadrante, abscisa negativa, ordenada positiva. Estoy por arriba. En el tercer cuadrante, las dos negativas. Estoy por abajo y a la izquierda. A la derecha y abajo estoy en el cuarto cuadrante. Entonces, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Los ejes no están en ningún cuadrante, son los límites o fronteras de ese cuadrante. ¿Entendido? ¿Bien? Sí, clarísimo. Sí, entendido, profe. ¿Para todos? ¿Entendido? Eso es importante, ¿eh? Puntos es fundamental.
¿Se entiende dibujar? Bueno, entonces ahora vamos a mirar algunas condiciones que son también, todo es importante, obviamente. Ahora, vamos a dibujar varios puntos como los que siguen. Entonces ahora yo voy a dibujar muchos puntitos con alguna característica. Voy a dibujar ahora un punto A de coordenadas 2, 3, un punto B de coordenadas 2, menos 7, un punto C de coordenadas 2, 0, un punto T de coordenadas 2, 4. Vamos a dibujar esos 4 puntos. Entonces, acá tenemos el eje Y, el eje X. Vamos a graduar. Acá tenemos el 0, acá tenemos el 1, acá tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 1, 2, 3, 4, 5, y esto sigue para arriba, y para abajo tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, y sigue para abajo, indefinidamente. Bueno, entonces tengo que marcar el punto 2, 3. ¿Por qué? Porque me dijeron que marque eso, nada más que por eso. Bueno, acá tengo el A. Después el B se llama 2 menos 7. Acá tengo el B. El C es 2, 0, es este punto. El T es 2, 4. ¿Qué observamos de todos esos puntos? ¿Alguien me...? Forma una recta. Forma una recta los puntos. ¿Forman una recta? Si queremos, forman una recta, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué tienen de común esos puntos? Díganme qué tienen de igual. Todos tienen X positivo. Todos tienen X positivo y además igual, ¿no? Igual a 2. X igual a 2. La X es... ¿Cuánto vale la X de todos esos puntos? Igual a 2. X igual a 2. La X es igual a 2. Y muy bien, la idea es que si yo uno todos esos puntos, me van a determinar una recta, ¿no? Si uno todos esos puntos van a determinar una recta. Independientemente de cuál sea el valor de I, todos estos puntos tienen la abscisa X, se llama la abscisa, igual a 2. Entonces, X igual a 2 es una expresión que determina una recta como la que yo intento dibujar, que está a 2 de distancia del eje Y. ¿Está bien? Entonces, esa es una de las primeras ecuaciones que uno aprende, que es una recta paralela al eje Y en este caso. Entonces, vamos a ir anotando eso que acabo de decir. Una consulta, profe. La ecuación de una recta paralela al eje Y, ecuación de recta paralela, lo voy a escribir así, el paralelo, al eje Y, es de la forma más sencilla posible, que es X igual a una constante. ¿Y qué es esa constante? Y bueno, esa constante, vamos a hacerla con colorcito,
supongamos que la recta es esta, Profe, yo no veo de ese lado, solo veo el negro. X igual a K, donde K es esta distancia. Ese K puede ser positivo o negativo, ¿eh? No tiene por qué ser un número positivo como la que yo dibujé en este lado, que está acá como la del ejemplo. ¿Qué sería X igual menos 5? Si yo digo, bueno, vamos a dibujar X igual menos 5. Todos los puntos saben que su abscisa es menos 5. Si yo digo X igual menos 5, me estoy dando ninguna para ahí. Entonces, acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Si acá está el menos 5, bueno, dibujamos una recta Profe, paralela al eje Y que pasa por cualquier punto de estos, está a distancia, la distancia es 5, pero son de abscisa negativa todos los puntos que están sobre esta recta, X igual menos 5. ¿Entendido eso? profe, Sí, querido. había unos chicos que querían hacer una consulta y no los escuchabas. No se ve el pizarrón blanco del todo. ¿Qué? Que no se ve el pizarrón blanco del todo. Ah, porque al querer enfocar el otro, desenfocamos el blanco. Ahora, Profe, ¿le puedo hacer una consulta? todas. En ese caso, por ejemplo, en el anterior que hablábamos de x es igual a 2, ¿esa vendría a ser la ecuación de la función? Esa es la ecuación de la recta. Perfecto, gracias. No es una función. Cuando veamos funciones vas a ver por qué eso no es una función. Es una Ok. ecuación. Todos los puntos que están en la recta esta responden a que su abscisa es 2. Entonces, la ecuación de una recta es una expresión, vamos a hablar en términos difíciles, es una expresión analítica, eso es una ecuación, una expresión simbólica, si querés, que tienen que cumplir todos los puntos que estén sobre esa recta. Y todos aquellos puntos que estén sobre esa recta tienen que cumplir la expresión simbólica. ¿Qué quiere decir simbólica? Porque acá yo escribí un símbolo, X igual a algo, ¿no? Entonces, todos los puntos que estén en la recta tienen abscisa 2. Entonces, esa es la condición que cumple. Todos los puntos que están en esta recta, ¿qué condición cumplen? Tienen abscisa igual menos 5. Entonces, por ejemplo, acá, ¿quién está? Y bueno, qué sé yo, está el menos 5, 1. Este punto puede ser menos 5, 1. Este punto que está acá pareciera que es menos 5, menos 4. Este punto que está por acá es menos 5, menos 8. Este punto que está por acá es menos 5, 5. Entonces, todos los puntos que están en la recta tienen la particularidad de que tienen la misma abscisa. ¿Qué abscisa? Menos 5. ¿Qué ordenada? Y bueno, cualquiera, depende de la altura que estén respecto del eje X, va a ser su abscisa, perdón, su ordenada. ¿Bien? La abscisa siempre es menos 5. En esta recta que marcamos acá, todos los puntos que están sobre ella tienen la misma abscisa. ¿Qué abscisa? 2. ¿Qué ordenada? Bueno, depende del punto. A ver, un punto por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Depende del punto qué ordenada tiene, pero todos tienen la misma abscisa. Esa es la característica que tiene la recta paralela al eje Y. Tienen todos la misma abscisa. Entonces se escribe X igual a una constante. ¿Qué constante? Bueno, esta. ¿Y qué es esa acá? Y es la distancia en valor absoluto que hay del eje hasta la recta. Puede ser positiva o negativa. Si la recta estuviera en este lugar, no sé si se va a ver el verde, porque el verde a veces se ve y a veces no. Entonces esta recta verde tiene
está del otro lado, ¿no es cierto? Va a tener una abscisa negativa. Por ejemplo, podría ser x igual menos 4. Sería la ecuación de la recta verde. ¿Entendido? ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver. Yo ahora les pregunto, a ver, ¿qué opinan ustedes de cómo será la ecuación de una recta paralela al eje Y? Perdón, paralela al eje X. Una recta paralela al eje X. Y igual acá, por ejemplo. ¿Se imaginan ustedes una recta paralela al eje X? Que sea paralela quiere decir que con respecto al eje X no se van a tocar nunca y según X igual a una constante. los chicos que se cortarían en el infinito, ¿no? Entonces dibujamos un sistema de ejes cartesianos, eje X, eje Y, y yo digo, ¿cómo será la expresión de una recta paralela al eje X? Esa, ¿les gusta esa más o menos paralela al eje X, ¿no? Supongamos que se llama R. También Podría ser I igual a algo, ¿no? sea esto. Una recta S, esa más o menos paralela al eje X. ¿Qué tienen de particular esas rectas, cada una de ellas por separado? ¿Qué Que tienen? mantienen el mismo valor de I, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Todas tienen el mismo valor de I. ¿Les parece bien? ¿Que todas tienen el mismo valor de I? Obvio que yo en el dibujo más o menos, ¿no? Pero bueno, esta distancia que tengo acá, teóricamente tiene que ser la misma que la que tengo acá y tiene que ser la misma que la que tengo acá. Es decir, por eso es que es paralela al eje X. Es decir, que este punto, supongamos que se llama J. J, por ejemplo, podría ser, ¿qué les parece? Menos 4, 2. Si este punto es menos 4, 2, este punto, T, ¿qué coordenadas les parece que le pondrían? 2, 0 o 2 ordenadas. Podría ser. A T, ¿qué le pondrías? 0,2. ¿Qué le pondrían a T? Ah, bien, 0, 2. 0, 2. 0 para la X, porque estoy respecto del origen para arriba, y estoy sobre, si este es menos 4, 2, y este está en la misma recta, la ordenada es 2. Y este, por ejemplo, que ande por acá, ¿cómo lo bautizarían ese punto? ¿Cuál es la segunda componente? ¿Cuál es la segunda componente del par? Sería X y 2, porque, o sea, no sabemos justamente en qué No valor de sabemos X va cuál a es esta, caer. ¿no? No sabemos cuál es esta proyección. Pero inventen. Acá 2 seguro, ¿no? La segunda componente es 2. ¿Están seguros que la segunda componente es 2? Sí, sí. Podríamos decir XN 2. Bueno. O le ponemos valor a X4, que es X a 4. Bueno, 4. A algunos les gusta el 4, a otros les gusta el 5, a otros les gusta el 6. Yo le voy a poner 6, 2. ¿Está bien? Le podría poner, qué sé yo, pi 2 o no. Sí, más o menos. 2 pi 2 también, ¿no? Porque pi es un número real. Claro, todo dentro de los reales. Vieron que el otro día, hace pocos días, es el día que se dice que es el pi, en la manera que tienen de anotar en las fechas, en Estados Unidos, por ejemplo, ponen primero el mes y después el día. Entonces,
el 14 de marzo es 3/14. Entonces, el 14 de marzo siempre se dice que es el día de pi. Aproximado, obviamente. Todos sabemos que no es exacto. Y entonces el 6 más o menos es 2pi. Bueno, no importa eso. Entonces, ¿qué ecuación le pondrían a esa recta a la cual todos estos puntos pertenecen? Y es igual a Yo le 2. pondría i igual 2. Y igual a 2. Muy bien. Y igual 2. Le pondríamos y igual a 2. Bueno, yo digo que este punto, W, este punto lo llamo W y es 0 menos 1. Ese punto es 0 menos 1. Y ahí la recta sería i igual menos 1, ¿no es cierto? Este punto que está acá, por ejemplo, ¿qué coordenadas le pondrían a este punto N? Menos 1 seguro. Y adelante. Menos x menos 1. Y para la izquierda, la abscisa, ¿cómo puede ser? ¿Positiva o negativa? Tiene que ser negativa porque estás del lado negativo de las Tiene que ser abscisas. negativa. Entonces, por ejemplo, menos 2, menos 1. Por ejemplo, ¿no? Porque estamos aproximando todo. Entonces, muy bien. ¿Cuál les parece que es la ecuación de la recta S? Y es igual a igual menos menos 1. 1. Y igual menos 1. Entonces, ¿cómo se escribe que S tiene esa ecuación? Se escribe S, 2 puntitos, y igual menos 1. Entonces, esto se lee S determinada por I igual menos 1. ¿Cómo se lee que R está dada por I igual 2? Se escribe así, R, 2 puntitos, I igual 2. Y esto se lee R determinada por, y acá viene la ecuación, en este caso es I igual 2. Todos los puntos que están sobre una recta paralela al eje X son I igual constante. Entonces, si ahora yo quiero escribir una recta como esta, I igual a una constante C, es la expresión de una recta paralela al eje X. Y igual constante. Y esa constante es este valor C. ¿Entendido? Es la distancia que está la recta al eje. Entonces, las rectas paralelas a los ejes son fáciles de escribir. ¿Sí o no? ¿Son fáciles de escribir las expresiones de las rectas paralelas a los ejes? ¿Qué les parece? Sencillo. Sí, bueno. Entonces, a ver, ¿cómo es la ecuación de la recta eje X? El eje X. El eje X es una recta. ¿Y es igual a 0? ¿Cuál es su ecuación? Y si la ecuación tiene que ser con respecto al eje X, va a ser X igual a algún valor sobre el cual esté posicionado. X igual 0 sería. A 0 sería. No. I igual 0. Pero es el eje X. X es paralela a qué eje. ¿Al X o al Y? Al eje Y es paralela. No, pero está preguntando No, es el cuál X, es la... es X. Claro. Para mí es I igual a 0. Igual a 0. Vamos a borrar todo y hacer el dibujo. A ver.
Vamos a borrar todo y hacer el dibujo. Dibujamos un sistema de coordenadas. Tiene que ser I igual a 0. Exactamente. Eje X, eje Y. ¿Cuál es el eje X? ¿El horizontal o el vertical? El horizontal. El eje X. El vertical. ¿Este es el eje X? No, el horizontal. Horizontal. La abscisa. Eje Y, dice acá. O sea que el eje X no es este. Es este, ¿no? Bueno. Entonces, este es el eje X. Lástima que la tiza de color no se ve. Entonces, ¿me pueden decir a qué distancia está el eje X del eje X? ¿A 0 no es? Si está el eje X del eje X. Justamente I igual a 0. I igual a 0. El eje X puede ser infinito. Exacto, Y igual 0. No me separé para nada, ¿no es cierto? Del eje X, si estoy sobre el eje X, no me separé para nada. Todos los puntos que están sobre el eje X, piensen en algunos. Por ejemplo, el 0, 0 está en el eje X, ¿no es cierto? Este punto podría ser 1, 0. Este punto podría ser 3, 0. Este punto podría ser 5, 0. Este otro punto podría ser menos 1, 0. Este otro punto que está por acá podría ser menos 4, 0. ¿Qué tienen de común todos los puntos que están sobre el eje X? ¿Qué tienen de común? Que I es igual a 0. Y es igual a 0, exacto. Entonces, la ecuación del eje X la más sencilla de todas es I igual 0. ¿Por qué digo la más sencilla de todas? Acá yo les voy a hacer una trampita. Una trampa lícita, ¿eh? Nada de cosas que no corresponden. Si yo escribo 3I igual a 0. I es igual a 0. Es lo mismo que I igual a 0. ¿Por qué? Porque el 3 está dividiendo al 0 y 0 dividido 3 es 0. Exactamente, ¿no? Eso, la más sencilla es esta. Yo podría escribir 3i igual 0, entonces después como 3 no es 0, pasa dividiendo, como dijeron por ahí, me queda así, y 0 dividido 3 es 0. ¿Está bien? Entonces, obviamente que esta es la forma más sencilla de escribir la ecuación del eje X. Bueno, ¿y cuál será la ecuación del eje Y? Ya les di mucho changüí, a ver. X es igual a 0. X igual a 0. Bueno, a ver por qué. Piensen un poquito, dibújense algunos puntos que estén sobre el eje Y. Siempre hagan lo mismo. Cuando están en geometría, ¿vieron que ustedes siempre hinchan con que matemática es algo que no veo? ¿Matemática no se ve? Bueno, justamente cuando estamos en geometría es algo que se ve. Entonces dibujen. Tienen que dibujar. Entonces, esa es la mejor manera. Entonces, vamos a dibujar algunos puntos que estén sobre el eje Y. Este punto está sobre el eje Y, este también, este también, este también, este otro también, este otro también, este otro también, este otro también. Ahora, ustedes los van a bautizar con alguna letra que se les ocurra. Con alguna letra que se les ocurra, van a bautizar esos números y le van a poner coordenadas. Entonces, supongamos que este punto se llama W. ¿Qué coordenadas le pondrían a W? 0, 4. 0, 4. Muy bien. 0, 4. Este otro punto, que lo voy a hacer 0, 0. 0, 0. 0, 0. Este otro punto que tengo acá, que lo voy a llamar
B, ¿qué coordenadas le pondrían? 0 menos 3. Menos 3. 0 menos 3. Bueno, ¿está bien? Todos los puntos que estén sobre el eje Y, la particularidad que tienen es que tienen la misma abscisa. Todos tienen la misma abscisa. ¿Qué abscisa tienen? X igual 0. La abscisa es 0. La abscisa, acuérdense que es la primer componente. La primer componente es lo que llamamos la abscisa. Y la abscisa la indicamos con la letra X. Entonces va a ser X igual 0. Es la expresión más sencilla de la ecuación del eje Y. Porque si estoy sobre el eje Y, no me separé nada del eje Y. Entonces, si no me separé nada del eje Y, la ecuación es X igual 0. ¿Entendido esto, chicos? Porque yo escucho que hablan, por lo general, Yo sí lo entendí. pocos chicos. Pero me gustaría saber si todos entendieron. Sí, profe, sí. Estamos siendo 83 alumnos. Quiero saber si todos me entendieron. Muchos escriben en el ¿Sí? chat. Sí, bien, bárbaro. Yo controlo el chat, sí se entendió. Bueno, entonces las rectas paralelas a los ejes tienen la particularidad que son las más sencillas de todas. ¿Entendido? Bueno, después... Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? claro. Tal vez un poco relacionado con lo anterior, pero ya que estamos viendo los puntos. Por ejemplo, en este caso, el punto que está posicionado sobre alguno de los ejes, si nos llegaran a pedir que digamos en qué cuadrante está, ¿tendríamos que decir que no tiene cuadrante porque está sobre el eje? Claro, no está en ningún cuadrante. Muchas El gracias. punto no tenga cuadrante. El punto no está sobre ningún cuadrante. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Ah, que no está. Muchas gracias. El punto no está en ningún cuadrante. Está en el límite del cuadrante, está en la frontera. ¿De acuerdo? Es como que si uno pensara que esto es el límite de Argentina, ponete, de este lado está Argentina, de este lado está Chile, ¿no? Sobre la línea de frontera, si estuvieras sobre la línea de frontera y no te pasaras de ningún momento ni para un lado ni para el otro, no estás ni en Chile ni en Argentina, estás en la frontera. Bueno, así le pasa a los puntos que están sobre los ejes. No están en ningún cuadrante. ¿Entendido esto? Profe, En la frontera. ¿está mal dicho si digo pertenece al eje X o pertenece al eje Y si no está en ningún No, cuadrante? está bien dicho. Eso está bien. Ahora, la pregunta que me hizo un muchacho fue, ¿en qué cuadrante? Entonces, si yo tengo que responder en qué cuadrante está, tengo que decir, no está en ningún cuadrante. Si me preguntan, ¿dónde está el punto 0,5? Digo, está sobre el eje 0,5, está sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Porque 0,5 sería que yo acá arriba, ¿no? Está sobre el eje Y. Si me dicen dónde está, sobre el eje Y. Si me dicen en qué cuadrante está el 0,5, en ningún cuadrante. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. ¿Se entendió la respuesta mía? Porque depende de qué me estén preguntando. Es lo que tengo que ver. ¿Entendido todos? Sí, ya entendí. Muchas gracias. Bien, bueno, ahora vamos a complicarnos un poco la vida. Como siempre en matemáticas nos encanta complicar. Cuando parece que entendimos algo, redoblamos la apuesta y nos ponemos a pensar un poco más. Bueno, yo no voy a hacer la demostración de otras rectas, pero sí lo que voy a hacer es darles unos ejercicios
parecidos a los que están en la práctica, para que ustedes lo piensen por un ratito y media hora volvemos a abrir la clase. Vamos a parar ahora para que trabajen un poco ustedes, porque entonces quiero que dibujen. Dibujar los puntos del plano que están en. Entonces vamos a dar un conjunto A, que son los pares XY pertenecientes a R2, porque así se llama. R2 es un modo de anotar el plano, tal que X es mayor que 0 e Y es igual a 0. Este es un caso. B, el conjunto de pares XY pertenecientes a R2, tal que X es igual a 3 e Y es igual a 2. C, el conjunto de puntos del plano, es decir, pertenecientes a R2, tal que X es igual a 3 o Y es igual a 2. Bueno, muy bien. Es las 5 menos 20, ¿no? ¿Tienen todos más o menos esa hora? Sí, sí. ¿Tienen todos más o menos esa hora? Bueno, entonces los dejo trabajando sol. Vamos a cerrar por un rato. Yo cierro la clase. ¿O quieren que se las deje abiertas y ustedes lo discuten solos? No cierre la cámara, si anoto lo que está en el pizarrón. Sí, ya va. Pero otro problema. La pregunta es, ¿la dejo abierta y ustedes trabajan y solos y a las 5? Para mí es mejor que quede abierta. La dejo Que también abierta. mejor que quede abierta. Bueno, lo dejo abierta. Yo porque a veces no quieren gastar datos. Aquellos que no quieren gastar, etcétera, etcétera, si quieren se van y a las 5 menos 5 yo vuelvo. ¿Qué les parece? Pero ustedes mientras tanto están haciendo este ejercicio, ¿eh? ¿Parece bueno? Sí, estamos en eso. Bueno, Recio. Sí. Yo voy a apagar la grabación para que después cuando desgrabe se haga más rápido la grabación.